tardes, buenos días, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más por aquí, por Revela tu Ser, a través de el canal de EduCrane con las enseñanzas, prácticas y estudios del Tratado de Amor más extraordinario servido para el planeta. Un curso de milagros con Laura Acevedo Castillo. Y Henry Urbino Maña. Bienvenidos todos una vez más. Yes. Y hoy nos corresponde la lección 101, que dice así: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Sí es, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es. Mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Todo el mundo al infierno, a la quinta paila. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguadas, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de prácticas. Los ejercicios enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica.
Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora, la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Así es, Laura. Contundente lección 101, que erradica por completo total y absolutamente la idea de la culpa, la idea de que somos malvados, la idea de que hemos sido, que venimos con un pecado original, con una mancha desde que nacimos y que tenemos que purgar por ella. No, 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 no. No hay tal cosa. En este mundo de la irrealidad, lo único que hay son errores, producto de la confusión de nuestras mentes. Y principio número 1 del milagro, no hay grado de error en el error. Por eso es que el pecado no existe. Sí, definitivamente se nos está desmontando cada vez más las imágenes fabricadas o ilusorias que hemos asumido como parte de las programaciones religiosas, ¿no? Y como que si nacemos con una mancha, Sí. como que si desde chicos todas esas traumas de nacimiento, todas esas programaciones, etcétera, 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 eh, forman parte del sacrificio, del dolor, del pecado, porque como no no eres perfecto, estás manchado, entonces por supuesto mereces castigo, ¿verdad? Y si seguimos, nos dice hoy esta lección, si seguimos sosteniendo la idea de que el pecado es real, obviamente que este mundo de proyecciones va a seguir dotado de sufrimiento, de dolor, de muerte, de enfermedad, de desdicha, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque desde el libre albedrío estamos escogiendo, insistiendo en creer que el pecado es real. Y aquí se nos dice, no, no existe, no existe, no es real. Y si sigues en ese empeño de creer lo que no es verdad, no puede haber salvación. Es por eso que en la primera parte del texto se nos dice que continuamos con el tema de la felicidad, porque lo contrario al pecado es la felicidad. Y la felicidad es la condición sine qua non de nuestra esencia para poder asumir el plan de Dios del que hablábamos ayer, ¿verdad? Es ser felices y por lo tanto extender esta felicidad y este amor donde quiera que vamos. Así que es muy importante comprender y sentir esto, que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, como y el Hijo, ¿verdad? Perfecto que somos, es esa, la perfecta felicidad. Y que como consecuencia es muy importante renunciar a esa idea fantasiosa del pecado. Nadie está manchado, nadie merece castigo, nadie es culpable de nada y el pecado no existe. Así es. Sabes que te escuchaba y yo no sé si allá en Argentina ese libro llegó a aparecer alguna vez. Aquí en Venezuela apareció un libro que se llamaba y decía, las chicas buenas van al cielo y las malas también. Y No, las malas van a todas partes. bueno, algo así. Lo que quería decir Ah, es me que, acuerdo de ese título, decía las chicas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. correcto, pero exacto, pero lo que nos quiere decir es un poco, es que
la idea de lo que no está bien, la idea del pecado, está solamente en la mente. Entonces, Claro, inmediatamente al leer esta lección de la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, nos induce inmediatamente nos infiere a comprender de que el amor jamás puede concebir algo que no sea amoroso, porque el amor no puede ir, no, el amor no puede ser la antítesis del amor. El castigo, el juicio, el infierno, es una antítesis del amor. Entonces, ¿cómo el amor podría haber creado algo así? Entonces, hoy nos está diciendo esta lección, Laura, que aceptemos la expiación como medio, que nos abre el espacio para el perdón, porque ya no podemos seguir teniéndole miedo a la voluntad de Dios. Fíjate que una forma como el mundo, este mundo de la forma ha querido infligir también terror y miedo, ha sido a través del miedo a Dios, porque cuando se nos ha hablado de que podemos pecar, de que somos pecadores, de que algo malo hemos hecho cuando nos hemos equivocado, hemos sentido un terrible miedo, inclusive hasta la idea de morir, porque tememos ser juzgados y que ese supuestamente amor divino nos va a juzgar y nos va a condenar y que vamos a ser víctimas de ir a un lugar donde bueno, lo que llaman el infierno. Todo eso es metáfora, todo eso es otra parte más de la ilusión. Entonces nos está diciendo esta totalmente. lección que hoy vamos a darnos cuenta de que en vez de ver el mundo así, es que hay un mundo de impecabilidad, hay un mundo amoroso, que es la oportunidad que nos está diciendo a través de la experimentación del ser, de vivir en un mundo donde erradiquemos la idea del tiempo, sino vivir en el presente, en el amor presente. El curso de milagros nos habla del sueño feliz. De hecho, hay un capítulo para ello. ¿Y qué es el sueño feliz? Sino que veamos nosotros aspectos de la realidad del amor de Dios en todo lo que podemos experimentar. Porque cuando nos conectamos con esa idea, con la felicidad, con mi papel, entonces yo empiezo a extender, tú empiezas a extender, todos podemos extender un poco mayor alegría, extender lo que realmente son los cimientos del amor, porque es la forma como la percepción, en vez de seguir percibiendo con una percepción errada, a través del Espíritu Santo, podemos entonces empezar a mirar y a sentir el amor, a experimentarlo, porque la visión de una percepción corregida, sanada, es la que va a empezar a florecer en nosotros. Entonces, es importante que decidamos ver el amor en todos y en todos el día de hoy. Es como que no le damos oportunidad hoy de no extender el amor de Dios. Es por eso es que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es Y como, aquí dice precisamente Henry que hay que practicarlo, sí, este pensamiento tan a menudo como sea posible, ¿no? claro. ¿Y cómo podemos Ujú. practicarlo? Extendiendo a cualquier cosa que nos ocurra, a cualquier cosa que nos pase, donde lo que priva es en principio la mente del ego, la mente de separación, que ya sabemos cómo lo hace, porque ya sabemos, lo hemos vivido a lo largo de en el mundo del tiempo, lo que eso pasa, lo que eso hace con el otro. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo diferente y pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que se restablezca en nuestra mente la visión de Cristo, la visión del amor. Entonces, es, Exactamente. es- Es deshacer, espiar esos pensamientos erróneos, ¿no? Que sí, no, el pensamiento tan arraigado del tema del pecado y como tú correcto, bien lo decías, sus efectos y sus consecuencias siempre van a estar asociados al miedo, a la culpa, al terror, al dolor, igual. al sufrimiento. Entonces, en el instante en que nosotros, por eso es que se nos está pidiendo que lo practiquemos de una manera permanente y continua durante el día, porque el saber que la felicidad está en ti, en nosotros, aquí y ahora, es una manera de restablecer ese error, ¿no? Corregir Exactamente. este error de percepción. Sí, y eso tal vez nos lleva ahorita a entender el mensaje tan sonado que se nos ha querido decir de ama a tu prójimo como a ti mismo.
amar al prójimo, porque eso es una de las cosas que se nos han dicho y uno dice, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo amar al prójimo como a mí mismo? Vamos a empezar. Si yo me odio a mí mismo, porque he creado una imagen terrible de mí, tan chiquitica, ¿cómo voy a expresar yo a extender amor cuando ni siquiera me lo doy a mí mismo? Entonces, esta lección extraordinaria y todo lo que hemos venido haciendo con un curso de milagros es para que rescatemos nuestra propia idea de amor, Laura, nuestra propia autoimagen y esa grandeza de la voluntad de Dios la podamos extender amando al prójimo desde esta visión sanada. No podrá ser de otra manera, no va a poder ser de otra manera si no primero ocurre en nosotros. Y es la proyección de la extensión del amor. Y es lo Exacto. que nos está pidiendo esta lección, de que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Entonces, hoy se restablece la corrección de ese error de percepción del pecado. Ahí no merecemos por nada del mundo ni castigo, ni sufrimiento, ni dolor. Ya no más sustentar esa idea, porque el pecado no existe, no es Sí. real. Y lo Y único que existe es un plan perfecto de Dios para tu felicidad. alguien podrá decir, bueno, pero si el pecado no existe, entonces la maldad que está en el mundo, voy a ser aquí de abogado del diablo, la maldad que está en el mundo, entonces, y todo el daño que alguien puede hacerle, causarle a otro, eso no tiene entonces ninguna consecuencia. Entonces yo lo único que me voy a responder es, todo lo que nosotros percibimos del mundo es irreal, es confusión, por lo tanto no existe. Por eso es que... Mira, Henry, en uno de los lives que hemos dado, Mm, hubo tres premisas que en algún momento yo particularmente destaqué que se convirtiera como en una especie de mantra, y más que de mantra, hacernos consciente de eso, ¿no? Y la primera premisa es que todo es mente. Lo único que existe es la mente. Y luego todo es pensamiento, ¿verdad? Si lo único que existe es la mente, si eso es lo único real, quiere decir que todo lo que yo percibo de las relaciones, de los vínculos, lo que hemos visto de constelaciones, no sé cuánto y todo eso está en la mente, son imágenes sí. fabricadas en la mente. Entonces, yo veo a través del prisma de las programaciones de mi inconsciente familiar, mi inconsciente colectivo, mi inconsciente personal y todo eso. Pero todo eso ya no está aquí, porque lo único que está aquí es este instante donde estamos, ¿verdad? Todo eso está en tu mente. Si tú miras al mundo desde relaciones separadas, en conflicto, sufrimiento, dolor, víctimas y victimarios y todo eso, lo que estás es proyectando desde el filtro de tu mente. Por eso es que en el curso, todos los días y en cada lección, se nos pide que te detengas a observar esas imágenes y las espíes y las perdones, que yo he dicho en muchos casos que es cuando nos sumergimos como en una especie de océano y aparece la maleza, cae en el océano, las hojitas muertas de otoño, ¿verdad? Y entonces empiezo a quitarlas. Bueno, comienzo a quitar las imágenes, comienzo a quitar, y esa es una forma de borrar la culpa, de borrar el dolor, de borrar el sufrimiento, de salir de las lealtades. Si tú quieres, míralo también así, aquellos que tienen el enfoque sistémico, es decir, cuando yo estoy en ese proceso de meditación que me invita el curso, de revisar las imágenes fabricadas o todo aquello, o ni siquiera, ok, la meditación ayuda porque te pone en una vibración, una disposición distinta, pero luego cuando nos dice practícalo día a día, si tú estás observando en el mundo ataque o vas pasando por la calle y alguien está matando un perro, sí, eso es una imagen que está en tu mente. Entonces ahí, en ese instante, requieres espiarla, requieres limpiarla, requieres perdonarla, porque en la medida en que esas imágenes se van borrando de la mente, tú no vas a ver con esos filtros, vas a ir cada vez más acercándote a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Ya lo hemos dicho y lo dice el curso desde el prefacio, ¿verdad? Lo Exacto. único real que es el amor. El amor. Todo lo demás es ilusorio.
Entonces, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios es que tú reconozcas que no eres esas hojas muertas que caen en el océano. Tú no eres ese sufrimiento, ese dolor, ese maltrato y esas víctimas que estás viendo en el mundo. Nada de eso, lo que estás haciendo es sustentar esas imágenes fabricadas que no han sido perdonadas, que no han sido liberadas. Entonces, si tienes que elegir dentro del mundo del sueño, como dice el curso, bueno, está bien, elige un sueño feliz. ¿Para qué vas a elegir seguir en el sufrimiento, en el dolor, coño, ¿no? Elige ver entonces, no sé, un pajarito, el sol, el cielo, que sigue siendo un mundo de ilusión, pero por lo menos ahí no estás viendo ataque, no estás viendo víctimas, no estás viendo pecadores, ¿ok? Entonces siempre es una decisión. La percepción siempre es una decisión. Y esto a estas alturas es importante tenerlo ya consciente, ¿no? Así es. Por eso quise un poco resaltar eso para... Bueno, prácticamente hicimos 2 clases en una hoy. Sí, bien. Bueno. Así que bueno, será hasta mañana. Son cosas que surgen, también nosotros nos dejamos llevar por lo que aparece desde nuestras reflexiones. Esto no es nada planificado, simplemente lo compartimos aquí Henry y yo y va saliendo lo que sale, ¿no? Así que por alguna razón será. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, muchas gracias por acompañarnos y seguimos aprendiendo y practicando juntos estas lecciones de este gran camino, ¿no? De despertar y de crecimiento como lo es un curso de milagros aquí en Revela tu Ser en Educrate. Así es. Así que los esperamos mañana. Quedan todos invitados para seguir transitando por este hermoso tratado de amor. Chao, chao. Así es, suscríbete, corre la voz. Nos vemos mañana. Chao, chao.